intención es salvar a los peruanos de la muerte y del hambre. Compromiso y convicción, que creo que es lo más importante en estos momentos. El país escogerá a su nuevo presidente para los próximos 5 años. La cuestión es salvar vidas, que no hagan negociados, que no se aprovechen del pánico. We're not looking for confrontations. Совсем без промедления. Educação integral ao serviço da nação. Braga Neto assumiu a Casa Civil com a missão de apaziguar as relações com o Congresso. Vuelve a investigar la hipótesis de un escape del virus SARS-CoV-2 de un laboratorio en China. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el noticiero internacional de la televisión pública. Vamos a estar hasta la 1 del mediodía hablando de lo que pasó no en la Argentina, sino en el mundo. Vamos a proponerles ver qué es lo que pasó y lo que va a pasar más allá de nuestras fronteras en una semana previa a las elecciones presidenciales en Perú. ¿Qué tal, Ayelén? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hasta las 14, José. Hasta las 14. ¿Qué dije? Hasta las 13. Hasta las 13. No, Pero empieza a la 1, bueno, termina a las 2. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Perú porque tenemos elecciones en breve, la semana que viene, el 11 de abril, y con un escenario también bastante hiperfragmentado de partidos, de posibilidades políticas. Vamos a estar analizando eso. ¿A quién le jugás, Rulo, en las elecciones de Perú? No, ¿A Keiko? ¿A quién le jugás? Si hablamos de crisis política en Perú, ya es una obviedad, ¿no? Sí. Me parece que el resultado de 18 candidatos es un poco el resultado de eso. Recordemos que venimos completando un periodo de 5 años en el cual hubo 4 presidentes, porque Pedro Pablo Kuczynski, que había sido el presidente electo, no pudo completar, fue desplazado, después distintos sucesos que terminaron en esta, digamos, transición de Francisco Sagasti buscando simplemente las elecciones, ¿no? Llegar a las elecciones. Y partidos que, como decía recién Ayelén, fragmentados, la izquierda fragmentada, los partidos tradicionales fragmentados y con un muy difícil pronóstico, ¿no? Sí, emergentes de derecha. Yo diría fragmentación, paridad. Sí. Hay 18 candidatos, de los cuales 6 están casi empatados, alrededor del 10-12%. Fragmentación, paridad y apatía son los 3 rasgos, ¿no? Porque hay un sector, casi un tercio de la población, que dice que no quiere votar a nadie, que no le gusta ningún candidato. Que no son solo indecisos, no quieren votar. No quieren votar, claro, hay algo de él que se vayan todos, que se está cocinando en Perú. Entonces, fragmentación, apatía y paridad entre los diferentes candidatos. La pregunta también de quién va a quedar en esa segunda vuelta electoral, porque ahí es donde si se va a definir por un candidato, por una polarización, que podría ser, por ejemplo, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, o por el contrario tendremos posiblemente, están todas las variables sobre la mesa, tendremos 2 candidatos de la centro-izquierda disputando por ese lugar, tendremos 2 candidatos de derecha, puede pasar cualquier cosa. Centro-derecha y de ultraderecha, bueno, en un escenario completamente abierto. Sí, pues los sistemas de voto de segunda vuelta, digamos, están preparados en general para que haya una oferta electoral un poco más inteligible, digamos, ¿no? Que se pueda entender, que sea más comprensible por el electorado y que diga, bueno, en la primera vuelta me inclino por el candidato que más me gusta, en la segunda vuelta me inclino por el candidato menos peor, dentro de 2 opciones. Ahora, no está preparado para que haya un sistema de estas características, para que haya tal nivel de fragmentación. Es más parlamentaria este nivel de fragmentación. El resultado más probable es el fracaso de las encuestadoras, me parece. Seguramente. Puede que alguno... Esta paridad total seguramente sobre el final no va a ser tal. Los votos más o menos se polarizan. Se van a acomodar. En 3, 4, 5 candidatos. Sí. Esta paridad entre casi todos me parece que no va a ser el resultado que vamos a tener, pero eso también es lo que hace indefinible cuál es el... Está bueno aclarar futuro, para los que nos están viendo que el candidato que tiene mayor intención de voto está en 11%. Claro. Bajísimo. Y después los siguientes, estamos hablando tanto de las 5 fuerzas siguientes, están en 8, 7, 9 puntos. No varía de eso. Sí, y después hay 4 o 5 que están en 5 o 6 puntos. O sea, uno de esos puede subir, otro puede bajar, puede pasar cualquier cosa. Un datito también es el de Ollantumala, que tiene, la verdad, una proyección y de intención de voto bajísima. Así que,
Digo que para ser un expresidente bastante mal hasta el momento según las encuestas, ¿no? Sí, después vamos a profundizar eso seguro y por ahí le preguntamos a Rulo, pero esta situación tan paradójica de Perú, que es que, bueno, ahora no por la pandemia, la economía cayó mucho, pero un país que tenía una enorme conflictividad e inestabilidad política con mucho crecimiento económico durante muchos años. Exactamente, sí, un fenómeno para analizar. Pero... Vamos a ver un informe y después del informe seguimos analizando la situación a una semana de las elecciones en Perú. A poco más de una semana de los comicios presidenciales y legislativos, la incertidumbre y la apatía impregnan el escenario político en Perú. Situación agravada por un nuevo confinamiento dispuesto por la escalada de contagios en la pandemia. Mientras la campaña de vacunación avanza a cuentagotas, hasta ahora solo 227.000 personas fueron inmunizadas. El país ya superó el 1,5 millones de casos de COVID y acumula más de 52.000 muertes desde el comienzo del brote. Semanas atrás identificamos un caso de la variante brasilera en Lima que se controló, pero ahora tenemos del muestreo realizado el 40% de los casos es producido por la variante brasilera. Con un promedio de 8.000 infectados en los últimos días, el presidente Fernando Sagasti decretó un confinamiento nacional durante la Semana Santa, ordenando, entre otras medidas, el cierre de comercios y la suspensión del transporte terrestre y aéreo. Sin embargo, el mandatario descartó el aplazamiento de las elecciones previstas para el 11 de abril, para las que las autoridades electorales diseñaron amplios protocolos sanitarios, triplicando los lugares de votación. Tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Salud han colaborado estrechamente para tener un proceso electoral limpio. Se han triplicado los puestos de votación, se han tomado todas las precauciones del caso. Se está informando claramente a la ciudadanía cómo votar con seguridad. Y el 11 de abril tendremos las elecciones indefectibles para el Congreso. Con 25 millones de ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar, las encuestas vaticinan un seguro balotaje frente al eventual empate técnico entre 6 de los 18 candidatos inscriptos. Según los sondeos, más del 25% de los sufragantes optará por no votar, hacerlo en blanco o impugnar el voto, sumados a un gran porcentaje de indecisos. En verdad están muy complicadas las elecciones personalmente. Y hasta personas que yo conozco a veces hasta piensan en querer no votar, ¿no? Porque no son, digamos, lo mejor que podríamos esperar, ¿no? La última encuesta realizada por la consultora Datum, luego de los 3 debates televisivos, ubica al congresista Johnny Lescano, del centrista Partido Acción Popular, liderando la intención de voto con el 12,1%, mientras que 5 candidatos pelean por el segundo lugar, entre ellos Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, postulante de Fuerza Popular, George Forsyth, de Victoria Nacional, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, seguidos por Hernando de Soto, candidato de Avanza País, y Verónica Mendoza, de Juntos por Perú, en franco descenso. Agradeciendo al pueblo del Perú por ese respaldo generoso que me está brindando. Yo creo que es producto de los años de trabajo, labor hecha como parlamentario, consiguiendo muchas leyes para mi país, 130 leyes, y además enfrentando a corruptos y mafiosos en el Congreso, en luchas difíciles, solitarias a veces, pero que han dado resultados. El intrincado panorama electoral es consecuencia de los continuos escándalos de corrupción que afectan a la dirigencia y del terremoto político que vivió el país a fines de 2020, con la sucesión de 3 presidentes en apenas semanas y una masiva movilización espontánea de manifestantes que rechazaron la remoción del entonces mandatario Martín Vizcarra, considerada inconstitucional, y su reemplazo por Manuel Merino, quien apenas duraría días en el cargo. Además de la crisis institucional, Perú registra una profunda contracción económica por el impacto de la pandemia luego de 20 años de crecimiento.
Les contábamos, 18 candidatos a presidente va a tener Perú. Le vamos a presentar algunos, no esperamos que, no lo hicimos nosotros, memorizar los 18, menos se lo vamos a pedir a ustedes. Pero le decía José, hay uno que está a la cabeza, por lo menos en las encuestas. Este es Johnny Lescano, de Acción Popular. Una curiosidad, Acción Popular es el partido de Manuel Merino, que fue presidente por pocos días después de desplazar a Martín Vizcarra, que desató manifestaciones populares muy fuertes de repudio a esa acción. Bueno, del mismo partido de Johnny Lescano, que obviamente en toda la campaña evitó hablar de Manuel Merino, ni lo nombró, tomó distancia porque... Un partido, Rulo, de derecha. Acción Popular, un partido de derecha. Un partido de derecha. Y acá tenemos el otro candidato que es de ultraderecha, si hablamos en esos términos, Rafael López Aliaga, que es uno de los que presenta justamente estas posiciones extremas, que si fuera una segunda vuelta claramente polarizaría dentro ideológicamente de una posición extrema. Rafael López Aliaga, entonces, por Renovación Popular, es otro de los candidatos. López Aliaga también del Opus Dei, un fuerte vínculo también con los sectores más ultraconservadores peruanos, también vinculados a los sectores religiosos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver otros de los candidatos para compartir y seguir haciendo la lectura de estas elecciones. Verónica Mendoza, que aparece como la alternativa de izquierda. Verónica Mendoza por Juntos por el Perú. Esto también tiene un proceso, la izquierda en Perú, a partir del 2017, de ruptura primero del Frente Amplio, diferencias con otro de los que después vamos a ver aparecer también como candidatos que sí se presenta por el Frente Amplio. Dentro de su propia fuerza, Juntos por el Perú, también tuvo una crisis en el año 2019 cuando parte de su bloque de legisladores se partió y se alejó. En estas condiciones de cierta debilidad relativa, llega Verónica Mendoza a las elecciones cuando hace algunos meses había una expectativa mayor con respecto a las posibilidades que tenía. Hernando de Soto, otro personaje interesante de estas elecciones. ¿Por qué? Hernando de Soto, con 79 años, economista, fue uno de los hombres claves del gobierno de Alberto Fujimori, por lo menos en su primera etapa. Este era el economista neoliberal, el que prácticamente propuso el gran golpe económico que dio Alberto Fujimori hace ya 20 años y a partir de ahí, después que rompe con Alberto Fujimori, gana cierto prestigio a nivel internacional y a través de contratos del Banco Mundial, asesoramiento a diversos presidentes. Es una personalidad, sí, diría, de la economía muy respetada por la centroderecha. Sí, escribió, Rulo, vos seguramente lo sabés mejor, pero algunos textos importantes de teorización del neoliberalismo en países en desarrollo, ¿no? Esto de la economía popular, del emprendedorismo popular, de cómo esta idea de que liberando las fuerzas productivas de la gente, el país puede crecer, etcétera. Está muy citado en la anteúltima novela de Mario Vargas Llosa, que es como una especie de elogio en clave de ficción, digamos, de esta economía sumergida que prospera, digamos, ¿no? Está muy citado Hernando de Soto con algunos de los papers clave. Claro, en esa línea, José, una de las curiosidades de las propuestas de Hernando de Soto fue darle las tierras a los que cultivaban coca en Perú para romper con Sendero Luminoso, y de hecho lo convirtió en un enemigo principalísimo de Sendero Luminoso porque lo dejó sin base. Claro, porque es como un defensor de la propiedad privada en todas sus formas. Exactamente. Seguimos recorriendo un poco las candidaturas. Otra candidatura clave, no es la primera vez que se presenta, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, de Fuerza Popular. Justamente Keiko tuvo el apoyo de Hernando de Soto en sus primeros intentos de presentarse, de llegar a la presidencia. También una fuerza popular que en su momento había sido muy importante, fue, recordemos, la que compitió con Kuczynski en segunda vuelta para la anterior elección. Ahora aparentemente llega más debilitada, pero también tiene un voto de base, un voto casi seguro, y es un gran interrogante qué otro voto puede conseguir más allá de esa. Un tema, con Keiko Fujimori también interesante, que hay preguntas, cuestionamientos acerca de qué va a pasar con esa gran cantidad de indecisos. Si hay un sector de esos votos indecisos que tienen una especie, un poco de voto vergüenza, que iría a Keiko Fujimori, que no lo están diciendo, o por el contrario, ese porcentaje iría a sectores más de la izquierda, que sabemos que también están como mal vistos socialmente por el paso del Sendero Luminoso y un montón de cuestiones. La cuestión de Keiko Fujimori justamente está en eso, y también recordar que tiene
tiene también un techo muy bajo porque el 62% de los encuestados dijo que jamás votaría por Fujimori. El peso fuerte que tiene ese apellido, ¿no? A favor y en contra. Y acá otro personaje interesante de la política, de los nuevos personajes de la política en Perú, George Forsyth, conocido porque fue arquero de la Alianza Lima hasta 2016, hasta no hace tanto. Fue intendente de La Victoria, un distrito que se llama La Victoria, y justamente cuando pasó a presentarse como un candidato a la fuerza política en la que ingresó, le cambiaron el nombre por Victoria Nacional por esta proyección que tuvo George Forsyth, con un discurso bastante atractivo para parte del electorado. Ya vamos a ver. De derecha, ¿no? Conservador. Sí, un perfil, yo diría, parecido al del actual presidente de El Salvador, Bukele, que está teniendo muchísimo éxito dentro de la política salvadoreña, tiene una enorme popularidad y construyó un perfil, llamémosle populista de derecha, muy demagógico, muy diciendo lo que la sociedad quiere escuchar. El tema de la corrupción. La corrupción, la antipolítica, la delincuencia, la anti-inmigración, transitaría esa. Nació en Venezuela. Nació en Venezuela, efectivamente, porque en Perú se puede ser presidente sin haber nacido en el país, cosa que no se puede acá en Argentina, ¿no es cierto? Vamos a presentar a un invitado con el cual vamos a seguir analizando las elecciones en Perú. Félix Taylor nos cuenta quién es. Nuestro entrevistado de hoy es Juan de la Puente, periodista, abogado y politólogo, egresado de la Política de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, exdirector del diario La Primera en el 2006, columnista del diario La República, y su campo de investigación es gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Desde Buenos Aires lo saluda José Nathanson, no sé si me escucha bien. Sí, José, Ayelén y Raúl, buenos días, un gusto. Buenas tardes allá. Un placer saludarlo. Bueno, la primera pregunta estábamos tratando de elucidar cómo viene el proceso político en Perú. Sabemos que que es muy incierta la situación. Quería saber si usted puede romper esta incertidumbre y hacernos algún pronóstico, alguna proyección un poco más afinada, digamos, porque por lo menos desde acá es muy difícil, nos resulta muy difícil hacernos una idea de cómo pueden salir las elecciones. Bueno, estamos en las mismas condiciones. Hay un alto grado de incertidumbre. Hoy día se supone... nos encontramos aguardando las encuestas de mañana, que es el último plazo para publicarlas. En realidad son 6 candidatos los que pugnan pasar a la segunda vuelta. A diferencia del sistema argentino, donde puede evitarse la segunda vuelta si es que el primero tiene 40% y le gana por 10 puntos al que viene, en el Perú no existe eso, o sea, la mitad más 1 de votos válidos, y si no hay segunda vuelta. Entonces es muy probable que haya una segunda vuelta. Creo que en los últimos días la campaña ha aterrizado más en el corto plazo, y eso es bueno porque además esta elección se produce en el contexto de múltiples crisis. Yo diría que incluso la palabra crisis ya no permite, en el caso del Perú, dimensionar lo que está pasando. Yo hablo siempre ahora de una gran depresión, donde la pandemia, la falta de vacunas, la crisis económica y esta enorme crisis de representación se conjugan para ofrecernos un cuadro de una enorme desconfianza de la opinión pública, una falta de grandes ideas para el futuro y, por lo tanto, una enorme incertidumbre. Juan, quería consultarle sobre ese 27% de indecisos. ¿Qué nos está diciendo ese número? Bueno, es un bolsón grande. Incluso yo hasta pondría en duda el concepto de indecisos, porque son personas que han decidido acudir a las urnas pero no votar por nadie. Otros son los indecisos clásicos, otros son los que no quieren contestar las encuestas o aún no han decidido. Estamos hablando más o menos de un volumen entre 5 y 5,5 millones de votos. Entonces la duda para mañana es que si es que se ha pinchado ese globo o llegaremos al 11 de abril con ese volumen alto, ¿no? de personas que no toman partido o deciden alejarse del sistema. Me inclino a pensar que se reducirá notablemente ese bolsón que yo llamo de la resistencia democrática, de los peruanos que discrepan, desconfían y están muy distantes a la oferta política actual.
Juan, hubo en los últimos días los clásicos debates televisados, que sé que se anduvo siguiendo y analizando este tema y me gustaría que comparta con nosotros algunas de las conclusiones. ¿Se interesa el público en estos debates en Perú? ¿Cambia las decisiones? ¿A quién ha visto mejor parado en los debates? ¿Quién logró sacar alguna ventaja sobre el resto? La gente se interesa, y se interesa más cuando los candidatos hablan más de la vida cotidiana de hoy día en el Perú, que es desempleo, crisis, hambre, vacunas, pandemia, ¿no? ¿Que ayudan estos debates? Sí, yo creo que ayudan sobre todo a que un sector importante, que llamo yo de la resistencia a votar o a expresar su voto, tome una partida. Pero también es cierto que lo que hemos tenido hasta ahora es un escaso volumen de votos que se mueven entre los que ya han decidido votar. Es decir, los candidatos caen 2, 3 puntos, suben 2 o 3 puntos. Según la encuesta de IEP de la semana anterior, entre el primero y el sexto lugar hay 3,5%. En cualquier país esto estaría en el margen de error. Y en estos debates que hemos tenido, que son 12, en realidad fueron 11 candidatos finalmente, repartidos en 3 días. Yo lo que advertí fue un mayor hundimiento, ya se había producido antes, pero una mayor debilidad del centro político y un fortalecimiento de las opciones de la izquierda y la derecha. En ese sentido, me parece que Verónica Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori, y en alguna medida también Alberto Oingolea, que es candidato de un partido tradicional, el PPC, creo que han salido mejor de estas encuestas, de estos debates, ¿no? Juan, tengo una pregunta de sociología política para hacerle. A ver, el hecho de que el panorama político electoral peruano esté tan, digamos, astillado, ¿responde a qué? ¿A una mayor heterogeneidad de la sociedad? ¿A un proceso económico que no termina de incluir a la totalidad de los peruanos? Es decir, ¿qué es lo que pasa entre sistema político y sociedad para que esté tan astillado el panorama electoral? Bueno, es de sociología política, pero también quizás necesitamos el auxilio de otras ciencias. Las que tenga mano. Las ciencias médicas, diría yo. Bueno, arrastramos nosotros una crisis política muy larga, ¿no? Pero en el contexto de un auge económico que hubo hasta el año pasado. Mire, cuando empezó este ciclo democrático en el Perú teníamos 56 puntos de pobreza, y cuando empezó la crisis en marzo del año pasado teníamos 20 puntos. Lo que quiero decir es que en 19 años del ciclo democrático nosotros bajamos 35, 36 puntos de pobreza. Podrían decirme, claro, es por ingreso monetario, pero es una cifra sustantiva. Pero esto se produjo en el contexto de una enorme movilización de la sociedad por cambios al modelo que nos dejó Alberto Fujimori. Es el modelo neoliberal. Yo diría que el último país en América Latina donde subsiste el modelo neoliberal en el contexto que se conoció en el pasado es el Perú. Incluso yo le cambiaría de nombre, ya no es el consenso de Washington, es el consenso de Lima. Y entonces ha habido una demanda de cambio que se ha juntado con esta crisis política larga, ¿no? El año 2016 la elección no resolvió el problema político y tengo la impresión que esta elección tampoco. Entonces, esta desafección de la gente tiene una entrada de varios lados, la desafección por demandas de un bienestar que ya se había conseguido una parte, pero que pugnan porque la gente no quiere ser uno pobre vulnerable, quiere ser uno pobre pero que tenga mayores posibilidades. Y luego esta falta de liderazgo, de claridad respecto de las alternativas políticas. No por gusto en el Perú los candidatos están igualados o casi igualados hacia abajo. El año 2016 teníamos a Keiko Fujimori con 33, 34% de votos, de intención de voto, y luego tenías tú al resto debajo de 15, 18. Ahora tenemos de 11, 12 puntos por intención de voto para abajo. Claro. Entonces, el 2016 era un formato que hoy día llamaba de Blancanieves y los 7 enanitos, y ahora son enanitos todos, ¿no?
Juan, un escenario hipotético de darse una segunda vuelta con, por ejemplo, Keiko Fujimori de un lado y Verónica Mendoza del otro. ¿Cómo cree que juega los imaginarios políticos, tanto del fujimorismo como de la izquierda, en aquel elector que no, como primera opción, no elige a ninguna de estas candidaturas? Yo creo que con el ejemplo de las elecciones ecuatorianas, tengo la sensación que la polarización fundamental en el Perú es la polarización entre el cambio económico y la tesis de no me toca en el modelo. Hay otras polarizaciones que cruzan la campaña, por ejemplo, la polarización entre libertades y democracia y la apuesta autoritaria y conservadora que propone el candidato López Aliaga. Podría ser que subyace todavía esta cosa ideológica entre chavismo, no chavismo, fujimorismo, no fujimorismo, pero tengo la impresión que la principal será la polarización económica. Si esa se expresa en los resultados de este domingo, podríamos tener entonces un candidato o candidata que exprese ese punto de vista, los cambios, que podrían ser Verónica Mendoza o Lescano, y un candidato que podría ser o Keiko Fujimori o Hernando de Soto, y hasta opcionalmente también el señor López Aliaga. Hay la posibilidad que a la segunda vuelta se cuele George Forsyth. Claro, este es un candidato que en el discurso se ubica en el centro, aunque en los últimos días ha pasado un poco a la derecha por el tono de su confrontación, y es probable entonces que, si es que esa es la alternativa de la segunda vuelta, entre un candidato de derecha o de izquierda y Forsyth, probablemente se atenúe esta polarización económica, sobre todo en el Perú, ¿no? Juan, la última pregunta y brevemente, porque ya nos corre el tiempo. Johnny Lescano, que aparece como a la cabeza en las encuestas, aunque como explicaba recién, por muy poco margen, de Acción Popular. ¿Es el candidato que tenemos que ver con atención? ¿Quién es Johnny Lescano? Y si efectivamente es quien aparece con mayores probabilidades. Bueno, si uno analiza en términos, digamos, de la teoría política, claro, podría ser muy discutible la participación de Johnny Lescano en un espacio progresista, en un espacio de cambio. Pero en política las cosas no solo son lo que son, sino lo que aparecen que son. Y para un grueso sector de la opinión pública, de los votantes, él ofrece una opción de cambio por el discurso, por su oposición al fujimorismo. Es un parlamentario que viene de un partido de centro, tradicionalmente centro, que es Acción Popular. Se enfrentó, tiene 20 años en el Parlamento, y entonces es una candidatura que se inscribe en ese lado. Si uno analiza más y corre la cremallera de esta opción, encontrará evidentemente fallas en la candidatura, pero él sube además, incrementa su opción de voto por la campaña que sectores neoliberales de la derecha peruana le hicieron a Verónica Mendoza, aun cuando Verónica Mendoza en las últimas semanas ha recuperado un poco de aire y de alternativa, ¿no? de intención de voto. Ese es un candidato de centro, pero que juega por la izquierda, en el discurso, en la propuesta. Si él gana la elección, no sabremos, sinceramente, si hará un gobierno progresista o de centroizquierda. El Perú ha tenido algunos presidentes que llamamos presidentes taxistas, ¿no? Que sacaron la mano por la izquierda y terminaron virando por la derecha. Juan, le agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Nos ayudó bastante a entender una situación que es bien compleja. Muchas gracias y un abrazo desde Buenos Aires. Un gusto, gracias a ustedes. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dejaron las redes sociales esta semana. Lo lee Félix Taylor. Esta semana, en primer término, tenemos a Lindsey Graham, que es senador republicano por Carolina del Sur. Ayer publicaba en su cuenta de Twitter, llamando al doctor Fauci: usted tiene que ir a la frontera sur y ver en persona el mayor evento de supercontagio del país. Las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, publicaba Lindsey Graham. Y el otro tuit
que hoy reproducimos es el de Andrés Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador. Dice: Lasso y Moreno son promesas rotas y privilegios. Las vacunas llegaron para repartírselas entre ellos. El 11 de abril la decisión es la banca o el país. Las vacunas serán para salvar vidas, para volver al trabajo y para que los niños puedan volver a clase. Y nosotros nos vamos a la primera pausa, no sin antes adelantarle el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Brasil, crisis política. Bolsonaro reordena su gabinete en medio del colapso sanitario. Luego de la pausa, te contamos todos los detalles en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional hasta las 14 para todo el país. Ya volvemos. Con una crisis sanitaria como marco en Brasil, con cuestionamiento de sus propios aliados, Jair Bolsonaro está quizás en su peor momento en cuanto a lo que significa la crisis política. 6 cambios en el gabinete, pero además también la remoción de los titulares de las Fuerzas Armadas. Vamos a compartir algunos testimonios que se escucharon esta semana, empezando por Jair Bolsonaro, sobre esta situación. Qualquer pode contrair o vírus, qualquer pode ter sua situação de saúde complicada. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Tínhamos e temos 2 inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. As trocas, né, saem esses militares, mas outros militares do conjunto das Forças Armadas ocuparão. Então é um governo militarizado, preparado para a lógica de oprimir a nossa população. Estas trocas têm 2 objetivos fundamentais, ao que parece, até o presente momento. Prover uma melhor relação entre o Executivo e sua base de sustentação no Legislativo de um lado e diminuir a pressão, consequentemente, que Bolsonaro tem sofrido de vários setores da sociedade e também de parceiros no Congresso Nacional. Bolsonaro não tem interlocução com a sociedade civil, ele não tem interlocução com os setores econômicos, então ele precisa dos militares. Por isso, eu acho que vai haver uma certa acomodação sem aventura golpista. Quer dizer, as Forças Armadas mostraram que elas não estão aptas a entrar num projeto de expansão dos poderes do presidente. O presidente flerta com um golpe de Estado a todo momento. La salida de 3 ministros y también el enroque de algunos de los funcionarios dentro del gabinete generó este cambio dentro de la política
en el gobierno brasileño y vamos a repasar cuáles fueron algunos de esos cambios. En primer lugar, y lo que detonó el tema con las Fuerzas Armadas fue el cambio del ministro de Defensa, donde salió Fernando Azevedo Silva, que tenía una posición también muy... en su momento había sido incluso tomado con buena predisposición por parte del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque en el momento que habían tenido tensiones con sectores de los militares, él había intentado poner algunos paños fríos. Y entró Walter Sousa Braga Neto, que era el ex jefe de gabinete, y en ese lugar vamos a ver quién ocupa ese espacio. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con un cambio donde sale André Mendoza y entra Anderson Gustavo Torres, ex jefe de la Policía Federal, también una persona muchísimo más cercana a Jair Bolsonaro, tratando de generar algún tipo de confianza dentro de los nuevos ministros. Vamos a la siguiente. Este también es un caso que, de hecho, fue el primer caso que se conoció, el de Ernesto Araújo, canciller brasileño, un sector, un perfil radical dentro del gobierno de Bolsonaro, bolsonarista duro, podríamos decir, y en este caso hubo un cambio por un diplomático. Araújo también es diplomático, pero mucho más ideologizado. El caso de Carlos Alberto Franco, según también comentan, es un perfil bastante más moderado. Vamos a la siguiente. En este caso, entra a la Secretaría de Gobierno de la Presidencia Flavia Arruda y sale el general Luis Eduardo Ramos. El caso de Arruda me interesa porque es el caso también vinculado al... el Partido Liberal, ¿no? Y ahí hubo también un gesto político por parte de aquellos sectores de dar un guiño al centrado, ¿no? Los llamados partidos de la centro-derecha brasileña, que en algún punto marcan el guiño también político a ese sector. Y en este caso hablamos de la Fiscalía General de la Nación con André Mendoza y sale José Levi. Una más nos queda... la Casa Civil de la Presidencia, el general Luis Eduardo Ramos, y sale Walter Sousa Braga Neto, que dijimos que salió de este lugar para ocupar el cargo de ministro de Defensa. Casa Civil es una especie de jefatura de gabinete y, bueno, ocupa ese lugar alguien también de mayor confianza política por parte del presidente. Sí, yo diría, Yelén, dos conclusiones o dos posibles lecturas políticas de este cambio de gabinete tan estructural que hizo Bolsonaro. Por un lado, un gesto hacia lo que vos mencionabas recién, que es el centrado, esta especie de selva de partidos desideologizados en su mayoría, más bien tendiendo al centro conservador, a la centro derecha, que son los que le garantizan la estabilidad en el Congreso y básicamente que no le hagan un impeachment. Sí. Digo, Dilma Rousseff no cayó por las protestas populares. Dilma Rousseff cayó cuando se rompió esa alianza que durante muchos años el PT había mantenido con los partidos del centrado. Eso por un lado, y por otro lado señala a los militares que ya forman parte del gobierno brasilero al mismo nivel que uno podría decir, otro punto de comparación polémico, pero vamos a usarlo, que es el chavismo, digamos, ¿no? Donde hay una integración del poder militar a la estructura civil equivalente a la de Brasil. Sí, pero también una división, ¿no? Digo, esto lo que da cuenta es también... Dentro de los militares. Claro, que uno cuando pensaba en la posición también de Jair Bolsonaro se lo veía como asociado directamente a broquelado con el ala militar como un todo compacto, lo que estamos viendo también, las fisuras que hay y cómo Bolsonaro juega con eso también, ¿no? Sabe jugar a tensionar dentro de estos ámbitos justamente también para, bueno, ver hasta dónde está el apoyo que puede darle este sector en un momento potencialmente difícil que pueda llegar a tener a Bolsonaro, ¿no? Sí, recordemos que el sistema político brasileño es un sistema muy parlamentarista, digamos. Siempre fue muy poderoso el Parlamento. Recordamos lo que era el PMDB, que no tenía presidente, pero era el que gobernaba. El que mandaba, sí. Históricamente. Y Bolsonaro quizás fue un intento de darle un carácter mucho más presidencialista, más personalista a esa conducción política. Y evidentemente no lo ha logrado. Esto es parte también de una crisis en ese sentido, de ese modelo de conducción que evidentemente hizo crisis. Fijémonos que sus hombres más cercanos, sus hombres claves, como Paulo Guedes en economía, está quedando bastante mal parado y también con mucho conflicto con otros sectores. Creo que después de Ernesto Araújo es el otro personaje más cuestionado por los aliados
del gobierno por las posturas que tiene, inclusive últimamente cuando empezó a echarle culpa al resto de que las cosas no salieran como ellos pretendían. Sí, también me parece interesante cómo aparecen como unas piezas de dominó, ¿no? Como que la anulación de las condenas de Lula llevó al fallo en contra del juez Sergio Moro, la situación del contexto también de la pandemia y la gran cantidad de casos que golpea a Brasil, lleva también, todo ese combo lleva a este cambio de gabinete, digo, y están habiendo cambios también muy vertiginosos y que incluso por los analistas, vos, José, has escrito un libro sobre Brasil, te especializás también en el tema. No sé cuánto se podía adelantar de esto que está pasando ahora. Ahí por ahí lo que se podría agregar es que Brasil viene procesando esta crisis, que no es la primera, recordemos, cayó Dilma, lo metieron preso a Lula, pasaron muchas cosas en Brasil, de la manera en la que Brasil procesa históricamente sus crisis políticas y sociales, que es mediante acuerdos entre las élites. Si uno mira lo que está pasando en Brasil hoy, la ausencia notable de movilización popular. ¿Dónde está el pueblo brasilero? ¿Cuál es la incidencia de la sociedad brasileña en todo esto? Cero. ¿Qué es la manera? Brasil pasó de ser una colonia a un Estado independiente, pasó de imperio a república, pasó de república a república parlamentaria, después recuperó la democracia, todo con pactos entre élites. Esta es la manera, quiero decir, juega el Congreso, juegan los militares, juegan los partidos, incluso los de izquierda, juegan los sindicatos. Que no juegue es el pueblo, que no tiene una incidencia. Por eso en Brasil no hay una Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Simbólica y real. Entonces me parece que esta es la manera en la que se está procesando esta crisis. Y una crisis que queda abierta, indudablemente. Absolutamente. ¿no? Hay que ver todavía abierta. Como hay que seguirla de cerca. Lo que sí podemos seguir es pasar a nuestra tradicional espacio el tradicional espacio de la cifra. Vamos a ver cuál es la cifra seleccionada esta semana. Volvemos ahí, vamos a buscarla la cifra. Estamos con la calculadora buscando la cifra. Tiene su misterio, ahora sí vamos a ver la cifra. Y la cifra de la jornada tiene que ver con 2.100. Son los millones de personas que carecen de acceso al agua potable y disponen agua potable en el hogar. Alrededor del 30% de la población mundial. Nos vamos a una nueva pausa, todavía nos queda muchísima información hasta las 14 y cuando regresemos, luego de la pausa en instantes, Alianza Chino-Rusa. Con objetivos políticos en común, ambas potencias se unen contra Estados Unidos. Te lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos. Después de la reunión en Alaska de los altos funcionarios del gobierno de China y de los Estados Unidos, a los 2 días solamente el gobierno chino el canciller chino se juntó con el canciller ruso Lavrov y tuvieron un encuentro donde sentaron lineamientos comunes, yo diría, en contra también de Estados Unidos. No sé, vamos a analizarlo, vamos a ver el informe y lo analizamos después. Y las relaciones entre China y Rusia atravesaron diversos momentos difíciles. El más complejo fue la ruptura sino-soviética de los años 60, cuando ambas potencias estaban gobernadas por Mao Zedong y Nikita Khrushchev. La crisis llevó a China a ver a Moscú como un factor hostil y facilitó una apertura hacia los Estados Unidos, concretada en la histórica visita de Richard Nixon en 1972. A casi medio siglo, los caminos de Moscú y Beijing vuelven a cruzarse y el motivo es Estados Unidos y su política exterior. Muchas de esas políticas que tomaron forma durante la administración de Donald Trump siguen en pie con Joe Biden, quien parece dispuesto a profundizarlas. Uno de los recursos clásicos de presión del Departamento de Estado, el Reporte Anual de Derechos Humanos, tiene capítulos dedicados a ambos países. Y Biden delineó claramente los objetivos de su administración: establecer una alianza de democracias contra autocracias, entre las que incluye a Rusia y China. We have to have democracies working together. Before too long, I'm going to invite an alliance of democracies to come here to discuss the future. And so we're going to make it clear that in order to deal with these things, we are going to hold China accountable to follow the rules.
Estas tensiones emergieron de manera inusual en las conversaciones entre las delegaciones estadounidense y China en Alaska en la segunda mitad de marzo, las primeras de alto nivel para definir el tono de las relaciones entre ambos países desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. Allí, el secretario de Estado, Antony Blinken, le planteó al canciller chino Wang Yi la exigencia de la Casa Blanca de discutir la situación de las minorías musulmanas uigur en Xinjiang, las demandas de aperturas democráticas en Hong Kong y el estatus de Taiwán. Let me first say that I think that our relationship with Beijing, and I think this also reflects the relationship that many of our allies and partners have with Beijing, is competitive in some places, it's collaborative in other places, and it's adversarial in still others. But there's a common denominator, whether the relationship is adversarial, whether it's competitive, whether it's cooperative, and the common denominator is the need to engage China from a position of strength. Beijing rechazó de plano estas pretensiones que considera injerencias en los asuntos internos chinos y acusó a Washington de usar su supremacía militar y financiera para oprimir a otros países. 是由于美方不遵守事先有关发言时间的约定，是美方挑衅在先，挑起争端在先，所以双方从一开始在开场白的时候就充满了火药味儿和戏剧色彩。 El choque va más allá de los términos de la guerra comercial de Donald Trump. En el caso de Rusia, la cuerda se tensó luego de que Biden calificara en una entrevista al presidente ruso Vladimir Putin de asesino, además de validar un informe de inteligencia que sostiene que Rusia intentó interferir nuevamente en las elecciones presidenciales de 2020. Estas acusaciones, a las que hay que agregar las presiones por la situación del opositor Alexei Navalny, condenado a prisión, y la continuidad de diversas sanciones a funcionarios rusos, pusieron en guardia al Kremlin con respecto a Biden. Las dos potencias decidieron enviar un mensaje directo a Washington con un encuentro del canciller ruso Sergei Lavrov y su par chino Wang Yi en la ciudad china de Guilin, y una declaración conjunta en la que acusan a Estados Unidos de acoso e interferencia y de dañar la paz y el desarrollo global. Ambos países también demandan una cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar lo que consideran una conducta desestabilizadora de Estados Unidos y evalúan reducir su dependencia del dólar estadounidense. Напомню, что в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. Это тоже уже, знаете, такой достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости подобного рода политики. Вы абсолютно правы, и Соединенные Штаты, и Европа, и Запад в целом, они, по сути дела, подменяют дипломатию, искусство, которое они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил. Rusia y China tienen otros objetivos geopolíticos en común, en los que Estados Unidos pretende interferir, mejorar sus relaciones comerciales con Europa y proyectarse hacia América Latina. En el caso de Europa, Washington usa a la OTAN para mantener a las dos potencias en el rango de amenazas y obligar a Bruselas a privilegiar esa óptica antes que los intereses comerciales. Blinken, por ejemplo, advirtió a Alemania que las empresas que trabajen en el desarrollo del oleoducto Nord Stream 2, que transportará gas natural ruso, podrían enfrentar sanciones. En este contexto, esta nueva Guerra Fría no parece estar trazada en base a líneas ideológicas, sino a una lucha por recursos e intereses comerciales contrapuestos que, por ahora, se expresan en una diplomacia de tensiones con efectos globales. Las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados, entre los países, están guiadas por valores, pero sobre todo están guiadas por intereses. Vamos a identificar ahora cuáles son algunas de las líneas, el informe las revisaba por arriba, vamos a detenernos en cada una,
que uno puede encontrar de cooperación o de convergencia entre China y Rusia. En primer lugar, los dos países integran el BRICS, este grupo de potencias emergentes, junto con Brasil, India y Sudáfrica, un grupo que se creó hace algunos años, está un poco maltrecho y casi uno diría cascoteado, pero sigue existiendo como una instancia de cooperación de las potencias emergentes. En segundo lugar, integran la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta es la organización de países que forman parte de Asia Central, están Turkmenistán, Uzbekistán, los países de Asia Central, se incorporaron posteriormente India y Pakistán, y busca crear una zona de cooperación y de intercambio y casi de libre comercio dentro de Asia Central, que es uno de los lugares importantes para una de las áreas de influencia importantes de Rusia. El intercambio comercial entre las dos potencias, entre China y Rusia, es alto, son 110.000 millones de dólares, obviamente no se acerca, por supuesto, lejísimo de lo que intercambia China con Estados Unidos, pero no deja de ser una cifra importante. Esto está explicado básicamente porque Rusia es el principal proveedor de energía, sobre todo energía a través de hidrocarburos, de China. China es un consumidor neto de energía, tiene una voracidad energética enorme, también de materias primas, pero sobre todo energía en relación a Rusia. Hay oleoductos importantes, operativos y construyéndose entre ambos países, y este es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo es la estructura de la relación comercial? China le provee a Rusia de bienes manufacturados, sobre todo de bienes terminados, y se aprovisiona de materias primas. En algún sentido es, dirían los viejos teóricos de la dependencia, una relación colonial. Lo miro ahí a Rulo para que me haga así o no con la... me hace así. Una relación colonial. Uno exporta bienes con bajo valor agregado y el otro y importa a cambio bienes con alto valor agregado. Esta es la estructura de la relación entre ambos países. Usan sus respectivas monedas como medio de pago, es decir, se saltearon el dólar, cosa que también hacen. Lo miro de nuevo a Rulo. Debería estar Rulo parado acá, pero bueno, me tocó a mí Brasil y Argentina, ¿no, Rulo? Efectivamente, otros países. Bien, vamos ahí. Y desde el punto de vista geopolítico, patrullan conjuntamente el Océano Pacífico, donde tiene intereses comunes y donde chocan con otras potencias, Estados Unidos sobre todo, pero también Corea del Sur y Japón. Hay una disputa histórica entre China y Japón por unas islas ahí perdidas en el Océano Pacífico que son muy importantes desde el punto de vista militar y geopolítico. Compiten por la hegemonía en Asia Central, es la zona de influencia en donde la geopolítica de China y de Rusia no es una geopolítica de pura cooperación, sino que es una geopolítica también de posible conflicto, no de conflicto armado, no de conflicto en el corto plazo, pero sí una geopolítica en donde pueden entrar en conflicto. Esta es entonces, muy sucintamente y muy resumidamente, la estructura de las relaciones y los puntos de convergencia entre China y Rusia. China, y ahí hablamos de la hegemonía regional, también China está compitiendo con Estados Unidos desde hace ya un tiempo con la hegemonía global, y aparece esta jugada también tan fuerte que después del encuentro con el canciller ruso, China avanzó en encuentros bilaterales en Medio Oriente con el gobierno iraní, también en Arabia Saudita, Bahrein. Digo, me parece importante también ese despliegue que están haciendo en la zona, sobre todo el tema de Arabia Saudita, un aliado estratégico también de Estados Unidos en la zona. Y un cruce bastante fuerte en las últimas semanas entre Biden y Putin, sí, en los discursos, ¿no? Putin diciendo quieren frenar el avance de Rusia, quieren detener nuestro desarrollo, quieren hacernos dependientes como han hecho con otros espacios, países del espacio postsoviético, dijo, y Biden a la vez mandando mensajes a Europa diciendo Putin está en contra del desarrollo europeo y de la Alianza Atlántica de la OTAN. Antes de despedirnos hasta el sábado que viene, le vamos a preguntar a Yelén a qué hay que prestarle atención en esta semana. ¿Qué comienza? Seguimos también con China en este caso, porque el día martes los representantes del gobierno de China y también de Estados Unidos se van a reunir en Austria para hablar, negociar, ver hasta dónde pueden avanzar con el tema del acuerdo nuclear. Recordemos que fue firmado en su momento por el gobierno de Barack Obama y Donald Trump lo levantó. Hay que ver si hay algún tipo también de respuesta y avance en ese sentido. Bien, domingo que viene tenemos elecciones en Perú, en Ecuador y en Chile. Bueno, Chile. Chile suspendidas, efectivamente. Mañana el Senado vota si confirma la postergación al mayo. Posiblemente suspendidas, pero seguro en Perú y Ecuador. Una jornada electoral intensa. Nos despedimos entonces hasta el sábado que viene acá en la televisión pública. Gracias. Chau.